Arrancamos de una vez con esto. Esta es una explicación fascinante de cómo se conecta toda una línea profética. Hablamos de un hilo inquebrantable que va directo desde el antiguo rey David, ahí en su palacio, hasta, ¡boom!, la resurrección de Jesús contra todo pronóstico. Es un viaje súper interesante de promesas de hace miles de años y giros que la verdad no se esperan. Bueno, vamos a ver cómo se arma todo este inmenso rompecabezas histórico. El material que estamos analizando empieza con un punto buenísimo. Básicamente, hay un choque enorme en cómo vemos el tiempo. Piensen en esto. La mente humana se desespera esperando, ¿verdad? Vivimos mirando el reloj, contando los días, pero, y aquí está el contraste genial que hace el texto, Dios no usa nuestro reloj. Él no cuenta los días, Él cuenta el cumplimiento. Entonces, lo que a nosotros nos parece un silencio eterno o que ya se olvidó, desde la perspectiva del texto, es literalmente una preparación a fuego lento para algo muchísimo más grande. Es un cambio de mentalidad total. Y para entender toda esta enorme preparación, vamos a ir paso a paso por esta ruta histórica. El juramento a David, la llegada del heredero, el camino de la cruz, un rey resucitado y, para cerrar, el llamado final. Entramos de lleno a la etapa 1, el juramento a David, el lugar donde arranca todo este pacto. Para agarrarle el hilo a la historia, el texto nos lleva al segundo libro de Samuel. Tenemos al rey David en el mejor momento de su vida. Literal, ganó sus batallas, su reino está súper estable y le surge esta idea que tiene todo el sentido del mundo. Voy a construir un templo gigante para Dios. Pero fíjense en el giro genial que da el texto aquí. Dios le dice que no, amablemente rechaza el proyecto del edificio y le responde que, de hecho, no es David quien le va a construir una casa, sino que Dios le va a construir una casa a David. Y obvio, no está hablando de ladrillos y cemento. Cambia edificio por descendencia, por una dinastía. Es la promesa directa de que de su propia sangre saldría un heredero real. Claro, hasta ahí suena como cualquier promesa de herencia. Pero ojo, porque todo el peso de este argumento cae en esta frase súper específica: afirmaré el trono de su reino para siempre. ¿Ven el problema lógico aquí? Genera muchísima fricción. Sabemos que los reyes humanos no son inmortales. David murió, su hijo Salomón murió, todos fallecieron. Así que el análisis nos muestra que esta promesa no podía quedarse solo en esa época. Obligatoriamente tiene que estar apuntando, sin duda alguna, a un soberano eterno e invencible, alguien que no puede ser derrotado por el tiempo. Lo que nos lleva a la etapa 2, la llegada del heredero. O sea, un linaje que por fin se cumple. Damos un salto gigante de cientos de años y caemos directo en las primeras páginas del Nuevo Testamento para ver cómo revive esta promesa antigua. Y el Evangelio de Mateo lo hace de una forma increíble. No arranca con milagros espectaculares ni con la famosa historia del pesebre. Arranca con una lista enorme de nombres, una genealogía. ¿Por qué hacer eso? Bueno, el análisis nos explica que esta lista funciona exactamente como un documento legal. Es, literalmente, la prueba jurídica de que el heredero legítimo, el que prometieron allá en la época de Samuel, acaba de entrar oficialmente en la historia. Jesús aparece reclamando con todo el derecho ese trono de David. Pero aquí viene lo interesante. La naturaleza de este rey rompe todos los esquemas. El profeta Isaías ya lo había anticipado cuando dijo: porque nos ha nacido un niño, gobernará sobre el trono de David. Es una locura de contraste, porque el texto nos muestra que este soberano eterno no entra a la historia a caballo, con armadura y espada en mano. No, la narrativa es súper clara, llega con una dualidad impresionante. Entra como un niño, indefenso y humilde, pero que al mismo tiempo, según el texto, tiene una esencia completamente divina, un contraste brutal. Y así, entramos a la etapa 3, el camino de la cruz. Definitivamente, un rey distinto a lo esperado. Es justo aquí donde las cosas se complican y surge el malentendido más grande de toda esta historia antigua. Imagínense el choque, las expectativas de la gente por un lado y el plan divino por el otro. Históricamente, la multitud esperaba a un líder político súper fuerte, tipo un militar que llegara a destruir al imperio romano por la fuerza, a los golpes. Pero el texto nos dice que la ruta diseñada por la divinidad era otra cosa totalmente distinta. Este heredero no venía a conquistar tierras ni tronos físicos primero, sino que venía como un redentor interno. Era un plan que requería, increíblemente, vencer el pecado a través de un sacrificio asombroso.
Y claro, esto nos obliga a hacernos una pregunta súper dramática y muy lógica. Si de verdad era el rey eterno y prometido, ¿cómo es que termina siendo ejecutado en una cruz romana? Es la paradoja más grande de todo el relato, ¿no creen? Para cualquier persona en esa época, ver eso era el fracaso absoluto. Parecía el fin irremediable de toda la promesa del linaje de David. Pero esperen, porque el material que estamos repasando resuelve esta tremenda paradoja citando la carta a los filipenses. Se humilló a sí mismo y muerte de cruz. El análisis es súper tajante en esto. La crucifixión no fue un accidente, no fue un error en el plan ni una derrota política. Era de hecho el diseño original. El argumento central aquí es que esa cruz purificó el camino hacia el reino eterno. O sea, lo que a simple vista parecía la peor humillación de la historia, según el texto, era en realidad el mecanismo exacto de exaltación para este rey. Un verdadero giro de guión. Vamos a la cuarta etapa, un rey resucitado, donde vemos la victoria final. Después de todos los eventos oscuros de la crucifixión, la narrativa da un salto monumental que vemos en el libro de los Hechos. Es aquí donde todas, pero absolutamente todas las piezas de este inmenso rompecabezas encajan de manera magistral en un famoso discurso del apóstol Pedro. Literalmente toma la promesa de David en el paso 1, la une con la profecía de Isaías en el paso 2, suma el nacimiento de los evangelios en el paso 3 y clava todo este enorme peso histórico en un solo y victorioso fin de semana, la resurrección. El argumento que Pedro tira ahí es irrebatible para los que lo escuchaban en ese momento. Él dice, a ver, el rey David murió, lo enterraron y su tumba hasta el día de hoy sigue ocupada. Pero a este Jesús, Dios lo resucitó. Esa es la clave, ese es el mecanismo exacto que le permite reinar eternamente. Porque piénsenlo bien, como dice el análisis, un rey mortal, tarde o temprano, tiene que dejar su trono. Pero un rey que conquista la muerte misma, ese rey no abandona su reino jamás. Llegamos a la última sección, el llamado final. ¿Qué hacer frente a este trono? En esta parte, la explicación de nuestra fuente se pone súper directa. El sermón pasa de ser una clase de historia bíblica a una confrontación, así, de frente. Para mostrar que todo se cumplió al pie de la letra, apila las pruebas. 1. El linaje queda validado con la genealogía legal. 2. La cruz completa toda la redención que se requería. Y 3. La tumba vacía sella la victoria total sobre la muerte. Esta secuencia demuestra clarísimo que los requisitos para reclamar el trono eterno, que eran muchísimos y súper complejos, se cumplieron al 100%. No falta absolutamente nada. Y basado en todo esto, el autor hace una aplicación bastante interesante, apuntando directo a nuestras contradicciones de hoy en día. Nos muestra esta tendencia tan humana de querer todos los beneficios del rey, pero sin someternos a su mandato. El problema, dice el autor, está en buscar a un Jesús en modo salvador, alguien que perdone, pero rechazar de plano que sea un señor que gobierne. Es querer el consuelo, desear la bendición, pero evitando a toda costa la obediencia y la rendición. Es un análisis bastante agudo de cómo reaccionamos ante una autoridad superior, ¿verdad? Todo esto nos aterriza en una conclusión fuertísima del material original. El autor cierra con un ultimátum brutal. Si toda esta historia de siglos es real y este rey prometido sigue vivo hoy, ¿cuál es la única respuesta lógica frente a su trono? El documento argumenta que, ante un rey legítimo, simplemente no hay espacio para la indiferencia. Es una forma increíblemente poderosa de cerrar esta historia milenaria, explicando de forma contundente la conexión profética desde David hasta la resurrección y dejándonos con una pregunta enorme que de verdad nos deja pensando.